¿Te has detenido a pensar en los pequeños detalles que pasan desapercibidos en tu día a día? Bienvenidos al día 1 de nuestro desafío de atención creativa, donde exploraremos el poder de prestar atención a los objetos inusuales que nos rodean y descubriremos por qué la creatividad es una herramienta invaluable en nuestras vidas. Vayamos a ello. ¿Alguna vez has notado que hay objetos en tu entorno que simplemente ignoramos? Tal vez una taza olvidada en una repisa, una curiosa forma en una hoja o incluso una vieja repisa o fotografía en un rincón. Estos objetos inusuales son como destellos de inspiración, esperando a ser descubiertos. Tal vez haya más en ellos de lo que pensamos, pero ¿por qué es tan importante centrarse en ellos? Porque a menudo la belleza y la innovación se ocultan detrás de lo que consideramos normal. La creatividad es la llave maestra que nos permite desbloquear estas maravillas escondidas. Nos invita a ver un mundo desde una perspectiva fresca, a conectar puntos que antes parecían no relacionados y a descubrir nuevas formas de enfrentar los desafíos. ¿Sabías que prácticamente si una persona tiene todo su potencial de creatividad y hace simplemente alguna cosa con sus habilidades y otras 100 personas quieren hacer lo mismo que esta persona, pero no son igual de creativos, no van a poder hacer lo mismo? Y bueno, también influye en que somos distintos al hacer las cosas. Pero, ¿por qué es valiosa la creatividad? Porque va más allá de la superficie. Nos anima a cuestionar, a buscar conexiones inesperadas y a encontrar belleza en lo que podríamos haber pasado por alto. En cada pequeño detalle hay una historia, un misterio por resolver y un mundo por explorar. Aunque parezca infantil o de ciencia ficción, créeme, prestar a los detalles es más importante de lo que crees. Sinceramente, soy una persona que presta mucha atención a los detalles, desde las formas de las nubes, las formas de los árboles, algunas texturas en las piedras, entre otras cosas. Y créeme que he sido juzgada loca un par de veces por este suceso tan curioso. Y aunque he disminuido esa creatividad, sigo teniendo esa chispa. Por lo cual, estás invitado a que ambos desafiemos esta atención creativa. Te invito a embarcarte en un viaje de autodescubrimiento. Tu tarea para este día es simple, pero transformadora. Busca un objeto inusual en tu entorno. Obsérvalo con una nueva perspectiva. ¿Qué te revela? ¿Qué significado podría estar escondido detrás de él? Y sobre todo, ¿cómo te hace sentir? Vas a decir, tal vez, es una tontería. Porque imagínate que simplemente estás observando un vaso y simplemente no sientes que te revele mucho. Tampoco tiene significado o solo lo asocias con tomar alguna bebida. Pero piensa más allá de ese vaso. ¿Qué te hace sentir? Bueno, tal vez su textura, tal vez su color, tal vez puedas describirlo, tal vez puedas hasta incluso hacer una historia con ese vaso, una canción. De ahí viene la creatividad, de sacar de lo mínimo, de los pequeños detalles, algo increíblemente grande. Y ese potencial de la creatividad puede llevarte a hacer algo increíble para tu vida diaria, ya sea personal o también en el ámbito laboral o algo que desees. Estamos aquí para celebrar esta magia de detalles. Entonces, comparte tus descubrimientos en los comentarios. Si mi video te ha sido de utilidad, ya sabes, suscríbete y dale like. Y no te olvides de seguir con el desafío 2, porque si has estado en este desafío, también tendrás que quedarte al desafío 2. En ti está cómo centras tu perspectiva. Recuerda que soy Rubia Costa y estás en Laberinto.